Hacerles saber que las organizaciones y personalidades abajo firmantes realizaremos un acto frente a vuestra embajada a partir de las 17:30, con la finalidad de exigir el retiro de las tropas del ejército mexicano desplegadas a lo largo y a lo ancho del estado de Michoacán y de otras regiones de vuestro país. Es que estamos convencidos de que estas, lejos de combatir a las poderosas bandas de narcotraficantes que asolan la región, han sido desplegadas por una finalidad diferente, la de desarmar o limitar el funcionamiento de las autodefensas organizadas legítimamente por la mayoría del pueblo, cansado de sufrir los ataques y vejámenes de estos siniestros personajes. También reclamaremos la libertad de Nestora Salgado, quien fue arrestada el 21 de agosto en Guerrero por dirigir un grupo de autodefensa que enfrentaba la corrupción policial y la violencia de los carteles de la droga en ese estado. Una detención que no solo es injusta, sino también ilegal, ya que la ley estatal permite a las comunidades indígenas conformar este tipo de fuerzas. Sin otro particular y a la espera de que este texto sea elevado a las autoridades correspondientes del Poder Ejecutivo y Judicial de México, saludamos respetuosamente y adhiere el movimiento, el MST, el Comité por la Reconstrucción del Comunismo Revolucionario, Asambleas del Pueblo, Convergencia Socialista, Interdistrital por un Partido de Trabajadores, Comité de Coordinación por la Unidad de los Revolucionarios, SECUR, Vilma Ripoll, diputada nacional por el MST, Alejandro Bodar, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Nueva Izquierda MST, José Tejeda y Carlos Olivera de la Comisión Directiva del CITRAI, Silvia Zapata, Comisión Directiva ATE Zona Sur, Julieta González, Hernán Centeno, Comisión Directiva Suteba Escobar, Florencia Lescano y Paula Carabajal, Comisión Directiva ATEN Neuquén. No es solo la reacción legítima de un pueblo harto de los vejámenes cometidos por los narcos, por bandas que no dudan en torturar, en matar a familias enteras, en violar a niñas y a niños. Es una respuesta al saqueo, a la reestructuración que intentó el capitalismo imperialista hace varios años y que tuvo algunos polos de referencia. Uno de ellos, transformar a China en un taller de esclavos. Otro de ellos, desarrollar las maquilas, que son fábricas en Latinoamérica y en Centroamérica y en otros lugares del planeta donde se trabajaba igual o peor que en la China, apoyándose en el trabajo esclavo en la China y en estas maquilas. El imperialismo logró, y el sistema capitalista, cierta sobrevida. Logró de alguna manera hacernos creer o hacerle creer a algunos ingenuos que era el fin de la historia, que se había acabado la lucha de clases, que los trabajadores no tenían razón de rebelarse, de enfrentar a un sistema que tenía cuerda para rato. Sin embargo, el trabajo esclavo en China, en el Asia, en Centroamérica y en México en particular, empezó a hacer agua por todos sus poros y empezó a hacer agua por leyes propias de la economía capitalista, que algunos estudiosos conocen mejor que yo, pero fundamentalmente empezó a hacer agua por la lucha de clases, aquello que negaron quienes escribieron el fin de la historia. La lucha de clases es la resistencia de centenares al principio que fueron asesinados, de miles después que fueron reprimidos y de millones ahora que se levantan en todo el mundo para decir basta de explotación, basta de trabajo esclavo. No es casualidad que el proceso que estamos viviendo en México se dé en sintonía con la reacción de los obreros asiáticos y en particular la reacción de los obreros chinos, que han elevado el poder adquisitivo de sus salarios, haciendo que los capitalistas digan tenemos que ir a explotar a otros. No es casualidad, porque esto no es solo contra los narcos, es contra la maquila y contra la recolonización y el saqueo. Miles de mujeres tuvieron que pagar el precio en Ciudad Juárez, por ejemplo. Decenas y cientos de miles de mexicanos, hombres, mujeres y niños,
guatemaltecos y hondureños que quisieron entrar a Estados Unidos fueron muertos por estas bandas. Y la banda más importante de todas, el ejército narco, del narcoestado capitalista de México, que acá tiene su representación diplomática. Seguramente quien viene acá a representar al Estado mexicano es alguien íntimamente ligado al narcocapitalismo, que seguramente está íntimamente ligado al imperialismo que está más allá del Río Grande. Por esa razón, la importancia del proceso que estamos viviendo, de contenido absolutamente revolucionario. Por esa razón, como bien dijo el compañero, una lástima todavía que gran parte de la izquierda no se dé cuenta del significado del mismo. El avance de la conciencia de amplios sectores de las masas va a ir en la medida no solo que lo empujen sectores revolucionarios y no solo que la clase obrera, que es la que está llamada a hacer la revolución, se ponga a la cabeza. Aun cuando aquellos, como estos campesinos y hacendados, algunos de ellos, empiecen a motorizar la pelea contra el narcocapitalismo, empiezan a encontrarse con una pared que deben derrumbar si realmente quieren encontrar y meter presos a los 7 jerarcas de los caballeros templarios y acabar con el narcotráfico. Porque para acabar con el narcotráfico hay que acabar con el capitalismo. Porque la droga no solamente es un elemento de control social, la droga no solamente es un elemento alienante, es una mercancía. Y una mercancía que producen los grandes empresarios ligados a los negocios legales, que en este caso los hacen de manera ilegal, entre comillas, porque en México cuentan con la legalidad del Estado, del Ejército y de la mayoría de la burocracia, que están implementando un plan que, como bien dijeron los compañeros que hablaron antes, significa que cuando el pueblo se levanta en armas para cuestionar este poder, viene el ejército no para meter preso a los narcos, viene el ejército para meter preso al pueblo armado y viene el ejército para que los narcos sigan actuando, porque los narcos son ellos, y por esa razón este pequeño acto tiene un valor enorme, porque está mostrando el camino de lo que hay que hacer los sectores democráticos, la izquierda y los luchadores de todo tipo. Lo que hay que hacer es ponerse del lado del pueblo armado mexicano, reclamando que no lo desarmen, reclamando, exigiendo e imponiendo que se vaya el ejército de ocupación narco de Michoacán y del resto del país. Y los que estamos acá tenemos otra obligación, decirles a los chamacos y a todos los que están peleando en México, concretamente contra estos narcos y contra este poder estatal. Hay que seguir el camino de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Hay que seguir el camino que iba más allá inclusive de su pelea. El socialismo, la única manera de acabar con el narcoestado, con los narconegocios y con el negocio en general, que es el que produce todo este tipo de calamidades, que es el negocio de los capitalistas con sus estados y su imperialismo. Y para terminar, compañeros y compañeras, hablando recién con un vecino, mirando lo que estábamos haciendo, me decía que veía con simpatía esto y me alertaba en el sentido de que esto está pasando acá o va a pasar acá, y yo le decía que sí, está pasando acá, porque también estamos en presencia de un Estado corrupto hasta la médula que aplica un plan similar al mexicano de saqueo y de recolonización, íntimamente ligado al narconegocio. Por eso está lleno de pistas y no hay radares y hay un montón de elementos que demuestran que los que están en el poder negocian y ganan fortunas, llenando de paco a nuestros chicos, llenando de cocaína y otras porquerías más. Y los que estamos acá estamos convencidos que tenemos que dar un ejemplo. Relacionar lo que ocurre en México a lo que ocurre acá. Pero no solo relacionarlo para decir, miren la calamidad que sufre el pueblo mexicano, que similar es a la calamidad que sufrimos en la Argentina. Es para decirle al pueblo argentino y a la izquierda que no está acá, que se ponga a la cabeza, miren lo que están haciendo los mexicanos. Ese es el camino a seguir. El paco se va a acabar en los barrios cuando los vecinos de los barrios tomen en sus manos lo que lamentablemente la policía que está del otro lado no hace, porque las cúpulas o sectores importantes de la cúpula lamentablemente están comprometidas con el narcotráfico. Se va a acabar el paco cuando los vecinos empiecen a hacer lo que están haciendo en Michoacán, a barrer uno por uno en cada uno de los barrios a los
negociantes del Paco, a barrer uno por uno en cada de las regiones del país a los capitalistas narcotraficantes y acabar con el Estado y el gobierno que los ampara. No hay otro camino. La autodefensa, la movilización del pueblo trabajador, las clases medias que entiendan esto y todos los sectores, y obviamente la izquierda que no está acá y la que está acá detrás y a la cabeza de ellos. Nada más, compañeros y compañeros, y esto lo debemos de seguir, porque lo que está ocurriendo en México no termina y los que estamos acá tenemos un compromiso o deberíamos tenerlo. Seguir adelante armando algo parecido a un comité de apoyo o algún tipo de organismo que nos permita seguir haciendo acciones e involucrar a otros sectores. Por lo que dije antes y por lo que dijo cada uno de los compañeros que dijeron sus discursos muy bien antes que yo. Nada más, compañeros y compañeras.